Chile posee una de las costas más extensas del mundo, más de 6.000 kilómetros de un borde infinito que nos regala una diversidad única. Es un límite constante entre la tierra firme y la fuerza indomable del Pacífico. Desde playas de arenas claras y oscuras hasta rincones custodiados por milenarias piedras. Hoy elevamos la mirada para recorrer esta geografía e iniciar un viaje que nos llevará desde Llolleo, recorriendo las costas de las regiones de O'Higgins, Maule, para finalmente terminar en el Ñuble, retornando por la ruta de los conquistadores. Cientos de kilómetros ruteando entre el aroma a pino y los secretos que el mar ha guardado por siglos. Soy Marcelo, el Tuna, y esto es Tuna on Tour. Dejamos atrás el cemento de la capital para enfilar hacia el poniente por la Autopista del Sol. La Ruta 78 no es solo una vía rápida hacia el puerto, es el trazado moderno de lo que antiguamente era el camino real a San Antonio. Hoy el cielo está despejado y la temperatura es ideal para lo que tenemos por delante. Más de 300 kilómetros de pura costa y sorpresas. A la altura de Mayoco se sumaron al convoy el Dr. Cristian y Don Miguel. Aunque no grabé el momento del encuentro, su presencia ya se siente en el ritmo del viaje. Mayoco, que en mapudungún significa lugar de greda blanca, es tradicionalmente el punto de reunión para quienes buscan escapar del ritmo de Santiago hacia los valles del Maipo. Avanzamos hacia la costa pasando cerca de Milipilla. Antes, llegar al litoral era una verdadera odisea de curvas y cuestas. Hoy, el camino nos permite disfrutar de cómo el paisaje agrícola de la zona central empieza a dominar toda la visual. A medida que ganamos kilómetros, el aire empieza a cambiar. Estamos entrando en el área de influencia del Valle de Leida. Es una zona de transición fascinante. Aquí el clima mediterráneo se encuentra con la brisa marina fría, lo que lo convierte en un lugar privilegiado para la viticultura. Ya se siente ese olor a campo que nos aleja definitivamente de la polución de la ciudad. Dejamos atrás Leida y ahora vamos rumbo a Llolleo. Este lugar debe su nombre a la antigua estación de ferrocarril que conectaba Santiago con el puerto. Aquí es donde realmente empieza nuestra ruta emblemática por el borde costero. Prepárense, porque lo que se viene de aquí a Copquecura es sencillamente de otro nivel. Pasamos por el sector de San Juan y las obras ya se hacen notar. Estamos cercanos al nuevo trazado de la futura Carretera de la Fruta, un ambicioso proyecto de más de 140 kilómetros que será el pulmón logístico para el nuevo megapuerto de San Antonio. Su importancia es estratégica, conectar el corazón agrícola de Chile con la salida al mundo. Al llegar a Llolleo, enfilamos por la Ruta 66 hacia el sur para cruzar el río Maipo.
A la izquierda se levantan las estructuras del nuevo puente Llolleo, en plena construcción, una obra necesaria para modernizar este paso histórico. A la derecha, la naturaleza resiste en el humedal de la desembocadura, un santuario de biodiversidad que custodia el encuentro del río con el mar. Una vez finalizado el cruce, entramos oficialmente en Santo Domingo. Seguimos en la región de Valparaíso, pero el paisaje y el ritmo del viaje ya empiezan a cambiar, preparándonos para la costa más solitaria y fascinante que nos espera hacia el sur. Luego de avanzar algunos kilómetros por la ruta 66 hacia el oriente, dejamos atrás la vía principal para tomar el desvío hacia la G80I. Es el momento de corregir el rumbo y enfilar nuevamente hacia el sur, adentrándonos en una geografía mucho más íntima, donde el asfalto se vuelve más angosto y el entorno más salvaje. Este tramo nos recibe con una sucesión de cerros y bosques que envuelven el trazado, donde el aire se vuelve más fresco y el aroma pino se intensifica. Vamos acercándonos lentamente a nuestro primer destino del día, disfrutando de la soledad de esta ruta que serpentea entre la vegetación de la zona central. Sin embargo, rodar siempre implica estar abierto a lo inesperado. Nos movemos con la intención de llegar, pero sabemos que en la ruta los planes pueden cambiar de un momento a otro. A veces es el mismo camino el que decide desviarnos hacia una aventura que no estaba en el mapa original. ¿Recuerdan que hace un momento les decía que los planes pueden cambiar? Bueno, tras una parada express a un costado de la vía, el camino nos regalará un nuevo destino que simplemente no podíamos dejar pasar. Hola a todos, son los amigos de Tunantur. Aquí estamos nuevamente en la ruta y esta vez sí, con compañía. Distinguida compañía, sí. El team completo. El team Tutumares completo. ¿Cómo está, doctor? Bien, pues compita. ¿Cómo está, don Miguel? Todo bien, pues pelea. Buscando una rutita, pero ¿Para dónde nos dirigimos hoy día? todavía no me acuerdo cuál es el nombre. Hoy llegamos a Pichilemu. A Pichilemu. Pichilemu por Topocal. Sí. Por Cardonal. Tupocalma, Cardonal y hay otra parte. Panilo. Panilonco. Esta tienda de Panilonco. Sí, el tema es que vamos para Pichilemu, pero no vamos a hacer la ruta típica, sino que nos vinimos ahora por Lleida, por la ruta 78, Llolleo, Santo Domingo, y acá ahora vamos camino a Rapel. Rapel es donde están los lairones. Puros lairones ahí. Tierra de lairones, sí. Había que decirlo.
Bueno, aquí viendo en la ruta, vamos a hacer un cambio. Vamos a ir a ver una playa nueva. Al lado de Bobadillo, dice el mapa. Caleta Mostazal decía que se llamaba mi compadre. Que está en el río Rapel, pero en el lado de la quinta región, ¿cierto? Al frente de... Vamos para allá entonces, ya que hay tiempo. Como nunca andamos con tiempo. Eso. Ingresamos ahora al Camino San Guillermo, para ir al encuentro de una nueva playa que no estaba para nada en mi mapa. En Google Maps aparece bajo el nombre de Bobadillo. Les dejaré el enlace en la descripción, aunque también se le conoce en la zona como Caleta Mostazal. Es esa incertidumbre de la ruta la que termina regalando las mejores sorpresas. La ruta nos lleva entre campos y pequeños caseríos, serpenteando por lomajes en una huella que, seguramente, fue el trazado principal de los grandes fundos que ocupaban esta zona. Todavía se pueden apreciar sus antiguos portones a orilla del camino, como mudos testigos de la historia rural que forjó estos rincones de la zona central. Desde las alturas tenemos una vista privilegiada de la desembocadura del río Rapel y el sector de la Boca. Son 17 kilómetros sin desperdicio alguno. Un trayecto necesario para llegar a conocer una de las últimas playas al sur de la región de Valparaíso, antes de cruzar el límite hacia lo desconocido. Excelente idea tu Doc. Bueno, bonito. Sí, bonito. Camino que iba por la loma, allá arriba en el campo. Muy bueno. Leisa. Sale pura leisa, amigo. Se dan muy re bonitas las leisas por aquí, po. Sí. Cacha, como quedó la chapa con la weá de... Sí. ¿Viste el camión de Culacao? Sí, parecía. Sí, que decía que los negritos
Brava el Colacao, mi socio. No, buena idea de sacarte eso, weón. Sí. Muy re lindo. Entramos para allí, hay otro camino que sale a la derecha. Y ese va a dar a la boca, va, pero por el otro lado. No, aquí abajito. ¿Sí? Después tenemos un camino hacia arriba, entonces hay otras casas por ahí arriba, en el cerrito, en la loma del cerro que se ve ahí. Ah, Oye, Doc, pero las playas ponte las de Panilongo y esa weá puede entrar un buen norte. Uy, yo también. Retomamos la ruta G80I para enfrentar los últimos 4 kilómetros antes de llegar al pueblo de Rapel. El paisaje empieza a abrirse, dejando atrás la densidad de los cerros para darnos paso a la cuenca de uno de los ríos más importantes de la zona central. El río Rapel no es solo un cuerpo de agua, es una frontera natural que divide la región de Valparaíso de la región de O'Higgins. Aguas arriba, este río da vida al famoso lago Rapel, inaugurado a finales de la década del 60. Lo que hoy vemos como un centro recreativo y turístico, nació originalmente como un proyecto estratégico para la generación de energía hidroeléctrica, sumergiendo antiguos valles bajo una masa de agua que cambió para siempre la fisonomía de esta zona. Ya estamos a las puertas del pueblo de Rapel. Cruzar este puente significa dejar atrás la quinta región y adentrarnos de lleno en la provincia de Cardenal Caro. La ruta sigue llamándonos hacia el sur y el litoral de O'Higgins promete paisajes que no dejan de sorprender. Me queda un poquito más de medio estanque y con esa agua llego de más. así, ¿no? Para que después no anden diciendo que no salimos en lugares caros. Oye, ¿Sí? Entramos en Rapel de Navidad, el pueblo que nos da la bienvenida definitiva a la región de O'Higgins. Desde aquí, la ruta que nos une con el pueblo de Navidad es un desfile de paisajes rurales que poco a poco se rinden ante la brisa marina. Es un trazado zigzagueante donde el verde de los cerros envuelve el camino y el ritmo del viaje se vuelve mucho más pausado. Al cruzar el pueblo de Navidad, seguimos nuestra ruta hacia el poniente. Dejamos atrás la tranquilidad de la zona urbana
para tomar el camino que nos conducirá hacia el mirador de La Boca. Es una vía que serpentea entre laderas, elevándonos por sobre el valle para ofrecernos una perspectiva distinta de este territorio. Cada metro ganado en altura es una promesa de lo que está por venir. Estamos a punto de presenciar uno de los espectáculos naturales más potentes de la zona central, el encuentro final del río Rapel con la inmensidad del Océano Pacífico. La vista desde aquí arriba simplemente no tiene comparación. Está bonito, ¿no? ¿Sí? Mira qué belleza. ¿Qué estamos esperando también? La lisa. Almorzando en el 3, almorzando en La Boca. Producto local, Sí. más fresco, así que como recomendación, cada vez que uno vaya a un lugar, pregunten qué es lo que se produce ahí, porque reineta, merluza, es lo que venden en todos lados, salmón, de todos lados. Sí, no, bacano. Albacora acá jamás, porque la albacora la traen de otro lado. Sí. La albacora es del norte. Pregunten. O sea, acá lo que sale es la Lays. Cuéntele por qué, porque la lisa es un pescado que vive en el agua semisalobra, o sea, en Digamos. desembocaduras de río. Sí. Por eso va a encontrar aquí la lisa. La isa para los pasos. Palo pasa. Y Mientras tiene esperamos. una particularidad la lisa. No pica, la sacan con... ¿Ah, sí? Ah, no cachaba. Ah, no es con anzuelo. ¿Cómo entonces? Con red. Con red lo enganchan. Ah, Mira que por arrastre, como Mire. la pesca de arrastre como los chinos. todavía se aprenden. ¿Sí? No te rías, culiao. ¿Cómo está la Laisa? ¿Quieres limón? He probado la Laisa y el rondo Laisa. Son ordinarios. Esto no puede salir en el video, pero va a salir igual. Ya, almuerzo consumado y el mirador de La Boca. Comimos lisa, estaba muy buena. A lo que le gustan los pescados más fuertes, con más sabor, con un sabor distinto. Y ahora vamos, no tengo idea a dónde vamos. ¿Para dónde se supone que vamos? ¿Ah? ¿A dónde tendría que buscar bien el mapa? Pupuya. Pupuya. Dejamos atrás La Boca después de un almuerzo reparador. Nada como un pescado fresco y una buena conversación para recargar energías antes de volver a la ruta. Volvemos a Navidad para tomar la ruta G888.
esa vía que tradicionalmente conduce hacia Matanzas, pero por hoy nuestro objetivo es distinto. Buscamos el desvío hacia Pupuya, adentrándonos en una zona donde el mapa empieza a volverse borroso para nosotros mientras la ruta avanza decidida hacia el sur. Hacia el sur. Ya en la G892I, el entorno se vuelve mucho más íntimo. Los campos de cultivo se intercalan con parches de bosques que cubren el trazado, filtrando la luz del sol de la tarde. Cruzamos localidades como Lagunillas, pequeños núcleos rurales que parecen vivir a un ritmo ajeno a la prisa del mundo moderno. Para mí, el mapa mental de esta zona siempre terminaba en Matanzas. De ahí hacia el sur, todo lo que vemos es terreno virgen para nuestros registros. Avanzamos casi a ciegas, entregando nuestra confianza a lo que dicta el navegador en la pantalla. Es una sensación extraña pero fascinante, esa mezcla de incertidumbre y curiosidad por saber qué habrá después de la próxima curva. Los lomajes nos rodean y el camino nos obliga a estar atentos a cada señal, recordándonos que la verdadera aventura comienza justo donde termina lo conocido y lo planificado. Una vez pasado Pupuya, tomamos finalmente el desvío hacia la ruta G894. Sin embargo, aquí es donde la falta de información actualizada sobre los accesos empieza a pasarnos la cuenta. Casi sin darnos cuenta, el terreno y las señales nos obligan a tomar rutas que pretendíamos evitar, enfrentándonos a ese desafío extra que el camino nos impone cuando menos lo esperamos. Nos adentramos en esta ruta convencidos de que el destino estaba cerca, pero la realidad del terreno decía otra cosa. No íbamos ni cerca de donde proyectábamos. La geografía parecía alejarnos de la costa, contradiciendo toda lógica visual. El mapa marcaba un trazado que no encajaba con lo que recordábamos. Decidimos no confiar en el instinto ni en los vagos recuerdos de Miguel sobre viajes anteriores. Optamos por seguir ciegamente el navegador, esperando que tuviera la razón. Seguimos avanzando por este desvío inesperado, con la fe puesta en que la próxima loma finalmente nos devuelva el rumbo hacia el mar. La cuchilla. Topo calma, pero me sale no playa, arriba, la hacienda. Sale la hacienda. Sí. Y fuertecito, con cura. O sea, aquí vamos, si seguimos para allá vamos a bajar
A Puertecillo. Pero por la cuchilla, esa es otra, una weá. ¿Ah? Por ahí no. ¿No? No. Una caja de mierda. Pesadilla por ahí, pero no. Ah. Parada técnica para cachar la ruta. Para cachar la ruta. Esta es al lado de la nimeta de Carreño Zúñiga. ¿Qué dice? Tumán, Puertecillo por la cuchilla, que dicen que no bajen por ahí porque es pesadilla. Venimos de Pupuya, Tumán. ¿Sí? Sí, Puta que weón. era por aquí, po, Sí, pues. por la costa. Si yo le dije que no a la izquierda, pues weón. Ponía Palitueche, Se pasó cagando, ¿lo viste? Puta que weón. hay que llamarlo. Yo lo llamo. Finalmente, la señal de teléfono desapareció por completo. No quedó otra que ir a buscar a Miguel a la ruta correcta para traerlo a pasear un rato por el camino equivocado. Perderse también es parte de la aventura, sobre todo cuando se comparte la incertidumbre en buena compañía. En este punto del camino, los recuerdos empezaron a mezclarse. El doctor aseguraba que para llegar a la playa de Topocalma debíamos cruzar desde Puertecillo, la ruta que estábamos haciendo ahora. Pero Miguel insistía en que el acceso real era desde la hacienda. Resulta que ambos tenían razón, pero la gran diferencia estaba en el destino final. No es lo mismo buscar el sector de acceso público que intentar llegar a esa parte de la playa que, según nuestro mapa mental, todavía se mantiene bajo el dominio privado de la hacienda. Esa pequeña distinción cambió por completo nuestra logística, recordándonos que en la costa chilena un simple desvío puede separar lo conocido de lo que aún permanece oculto. No sé, weón. Pero ya estamos bajando, weón. Esta es la cuesta que no queríamos hacer. Bueno, la cuesta que realmente queríamos evitar era la de la Cuchilla, esa que baja a Puertecillo desde el norte, pero siendo honestos, a esta tampoco le teníamos muchas ganas hoy. Sin embargo, ya que estamos aquí, decidimos no dar marcha atrás. Vamos a seguir adelante hasta que el propio camino nos ponga en aprietos. Después de todo, es en estos tramos donde se pone a prueba el espíritu del viaje.